Tengo un recuerdo muy presente, como si lo hubiera vivido ayer. Yo tenía 19 años, iba acompañando a mi papá mientras él conducía su auto, un Gran Marquis, que ya en ese momento era un auto viejito, pero que lo conservaba inmaculadamente. Bueno, yo recuerdo que en ese trayecto, mientras él conducía, yo le hice una pregunta. Y la pregunta fue: ¿qué crees que determine que un negocio tenga éxito y otro no? Y esto se lo pregunté porque, como algunos de ustedes saben, yo me inicié en el mundo de los negocios siendo apenas un niño. Esto es totalmente cierto. Al final de este video les voy a dejar un story time donde les comparto muy detalladamente este momento. Bueno, pues para ese momento yo ya había emprendido uno y otro negocio, y esta pregunta me había hecho run toda la vida, hasta hace poco. Y pensé que él, siendo una persona pues muy experimentada, podía darme la respuesta. Y su respuesta fue: no lo sé. Y gracias a ese momento y a su respuesta fue que yo decidí ingresar a la universidad. En ese momento tomé una decisión importante en mi vida, que fue: estoy decidido a encontrar la respuesta a esa pregunta. Yo decidí ingresar a la universidad en el sistema de formación a distancia porque yo tenía la corazonada de que en la universidad, específicamente en la carrera de administración de empresas, iba a encontrar la respuesta de por qué los negocios tienen éxito y, desde luego, también por qué los negocios fracasan. Y como ustedes se podrán imaginar, allí no encontré la respuesta. Pero hasta hace muy poco tiempo creo haber encontrado la respuesta. Y es altamente probable que a muchos de ustedes la respuesta que les voy a dar el día de hoy les pueda resultar frustrante. Y la respuesta es esta: además del talento y del trabajo duro, la suerte y el riesgo son la realidad que nos demuestra que en este mundo el resultado es determinado por fuerzas ajenas al esfuerzo individual. Pero para abordar este tema tengo que contarles dos historias, y estas historias son precisamente las que encontré dentro del libro que me ayudó a encontrar esta respuesta, que es La psicología del dinero, por Morgan Housel. Y estas dos historias convergen de una manera maravillosa para explicar este punto. La historia se trata de Bill Gates, pero antes de hablar de Bill Gates y cómo es que Bill Gates logró llegar hasta la posición en la que se encuentra ahora, siendo una de las personas más influyentes, más poderosas, más ricas y poseedoras también de una de las empresas internacionales más fuertes que existen, tengo que hablarte primero de otro Bill, que es Bill Dogal. Bill Dogal fue expiloto de la Marina de Estados Unidos que estuvo en ejercicio durante la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Bill Dogal se convirtió en profesor de matemáticas precisamente en la ciudad natal de Bill Gates. Y no solamente eso, sino que Bill Dogal terminó siendo profesor precisamente en el instituto al que acudía Bill Gates. Y el profesor Bill ya tenía pensamientos innovadores. Él consideraba que los libros eran herramientas insuficientes como para poder transmitir conocimiento. Así que gestó una iniciativa bastante innovadora para su época, que fue convencer al instituto, el Instituto Lakeside, y a todos los padres de familia para reunir fondos y así rentar la primera computadora. Y así fue como en 1968 el profesor Dogal logró reunir $3,000 para rentar un computador Teletype modelo 30. Y esto, como te podrás dar cuenta, se convirtió en uno de los factores determinantes en la vida de Bill Gates, porque gracias a esto Bill Gates tuvo la oportunidad de estar precisamente en ese instituto que poseía una computadora. Y a partir de ahí, él junto con dos amigos suyos estuvieron practicando horas y horas todos los días después de las clases regulares, porque esta era una actividad extracurricular, así que ellos podían destinarle el tiempo que quisieran siempre y cuando lo hicieran fuera de las clases regulares. Así que él junto con dos amigos suyos pronto se convirtieron en expertos en computación. Así que, como puedes ver, si Bill Dogal no hubiera tenido esa visión innovadora de alquilar un computador, y no solamente eso, sino haber hecho todas las diligencias para convencer a las personas indicadas, Bill Gates a sus 16 años no hubiera tenido contacto jamás con una computadora. Y esto nos obliga a profundizar en el tema si lo que queremos es tomar este concepto con seriedad. Hablemos de probabilidad y estadística.
matemática. En 1968, de acuerdo con los datos arrojados por la Organización de las Naciones Unidas, existían 303 millones de personas con edad suficiente como para ir al high school. De estas 303 millones de personas que tenían esta edad, solo 18 millones vivían en Estados Unidos. De estas, 270,000 vivían en Washington. Un poco más de 100,000 vivían en Seattle, que es la ciudad natal de Bill Gates. De las 303 millones de personas que tenían ese rango de edad, solo 300 personas estudiaban en el Lakeside. Y si los cálculos no nos fallan, la probabilidad es de 1 entre 1,000,000. Y Bill Gates fue esa persona. Desde luego que Bill Gates es increíblemente trabajador, también es increíblemente inteligente, pero Bill Gates no niega que si no hubiera asistido a Lakeside, pero sobre todo, si Big Dougal no hubiera sido ese profesor de matemáticas visionario que hizo las diligencias necesarias para convencer a quienes tuvo que convencer para lograr alquilar esta computadora, Bill Gates no estaría en la posición en la que se encuentra ahora. Pero te dije que te iba a contar dos historias. De ese grupito de 3 amigos conformados por Bill Gates, Paul Allen, que se convirtieron entre Bill y Paul en los cofundadores de Microsoft, había un tercer amigo. Ese tercer amigo se llama Kent. Kent Evans era tan inteligente como Bill Gates y como Paul Allen. Tenía las mismas habilidades técnicas. Tanto así que este instituto, el Instituto Lakeside, tenía un grave problema. El problema es que solían tener conflicto con los horarios y de pronto se les podían encimar grupos de estudiantes en las mismas aulas. Y para esto, el Instituto Lakeside, viendo el potencial que tenían estos jóvenes, le solicitó expresamente a Kent y a Bill que crearan un software para resolver este problema. Y lo lograron. Bill Gates recuerda a Kent con mucho cariño. Incluso cuando habla de él se le entrecorta la voz y le dan muchas ganas de llorar, porque él dice en una entrevista: Kent y yo nos reuníamos por las tardes y leíamos algunas revistas de negocios. Una vez nos imaginamos siendo portada de la revista Fortune 500 y nos preguntamos, ¿cómo se sentiría ser dueño de una de estas empresas? Kent tenía la misma ambición que Bill Gates, tenía el mismo potencial y además tenía las mismas habilidades que Bill Gates. Pero Kent no tuvo la misma suerte que Bill Gates, porque Kent experimentó el otro lado de la moneda, que es el riesgo. Y Kent falleció a sus 16 años en un accidente de montaña. Y esto también nos obliga a pensar en probabilidad y en estadística. Todos los años en Estados Unidos hay solamente 35 accidentes de montaña que tienen consecuencias fatales. La probabilidad de morir en un accidente de montaña teniendo 16 años, una vez más, es 1 entre 1,000,000. Bill Gates experimentó la suerte de 1 entre 1,000,000. Y Kent experimentó el riesgo que puede tener una persona entre 1,000,000. La suerte y el riesgo son la realidad que nos demuestra que en este mundo el resultado es determinado por fuerzas ajenas al esfuerzo individual. Tanto así que el mismo Morgan Housel le preguntó al Premio Nobel de Economía: ¿qué es lo que te gustaría saber sobre inversión que no puedas saber? Me gustaría saber cuál es el rol exacto de la suerte en los resultados exitosos. Tú dile a una persona exitosa que el éxito que ha tenido es a causa de la suerte y vas a ver cómo se va a molestar, pero así somos los humanos. Y aquí, una vez más, hablamos de la economía conductual. Hay un caso bastante curioso que se dio entre Microsoft, Yahoo y Facebook. Muchos consideran a Mark Zuckerberg como un genio cuando rechazó la oferta de $1,000 millones que le hizo Yahoo para comprarle Facebook. Pero con esa misma pasión, muchos critican a Yahoo cuando Microsoft quiso comprarla. Todos dicen hubieran tomado el dinero cuando podían, porque después Yahoo ya no valía nada. Hemos escuchado muchas veces que el éxito es un mal profesor, y es un mal profesor porque seduce a mentes de personas inteligentes y les hace creer que son invencibles, que no pueden perder. Pero el fracaso también puede ser un mal profesor porque puede seducir a mentes de personas inteligentes y les puede hacer creer que sus fracasos
fracasos fueron a causa de sus malas decisiones. Como vimos, hay múltiples factores que no están bajo tu control y que pueden ser determinantes para que algo tenga éxito o no. Así que cuando nos esté yendo realmente bien, es importante que asumamos una verdad contundente. Es que una parte de ese éxito le corresponde a la suerte. Pero también cuando nos haya ido terriblemente mal, tenemos que asumir que el resultado no dependió 100% de nosotros, sino que en este caso pudiste vivir la implacable realidad del riesgo. Quiero compartirte literalmente lo que dice Morgan Housel al respecto, y es que aquí es en donde vamos a encontrar ese truco que necesitamos. El truco está en construir tu vida financiera de tal forma que una inversión audaz o un objetivo financiero no conseguido no te arruinen, para que puedas seguir jugando hasta que la suerte caiga de tu lado. Y lo prometido es deuda. Aquí te dejo ese video donde les comparto cómo fue que me convertí en millonario de la noche a la mañana. No te lo puedes perder, es uno de los videos que he hecho con más cariño y te lo quiero regalar. Simplemente dale clic aquí.